Pues nos encontramos en el cementerio de Bucha, donde hay muchísimos soldados enterrados en la batalla por la ocupación. Este soldado ha fallecido en julio. Como podéis ver, tumbas de padres, de hijos. Cantidad de heridas jóvenes. Menores que yo, que murieron, que tienen familias, que tienen hijos, hermanos, y estos hombres podrían hacer algo para todos nosotros, para toda Europa, porque hay muchos ingenieros, hay muchos hombres inteligentes, trabajadores, y mirad cuántas banderas, y esto es solo un cementerio, hay muchos más, y me duele porque yo veo aquí hombres que son héroes, pero que murieron en la edad menor que yo tengo 23 años, y ellos no, pues apenas empezaron sus vidas, apenas, ¿y por qué? Por culpa de una nación que se cree que se cree dioses del mundo, dioses de todo, de Europa. ¿Qué le dirías a aquellos que incluso hoy se callan, pero en su momento, cuando veían los muertos, los cadáveres tirados en la misma avenida que hemos visto, y decían que había que ver que a lo mejor no era así, que no eran asesinados por los rusos? Es decir, que lo negaban con claridad, con la boca pequeña, pero lo negaban, que fuesen asesinados por Rusia. ¿Qué les dirías? Yo les diría que tenéis toda la sangre en sus manos también, porque todos los que no nos apoyan ahora están involucrados en este crimen contra humanidad, crimen contra toda la gente que vive en este mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Y pues mirad, vosotros también tenéis la culpa por estar callados, tenéis la culpa. Y aquí si no lo paramos así, toda Ucrania, después toda Europa va a estar cubierta, llena de cementerios así, pero con banderas de otros colores. Porque no les importa qué país, qué nación es esta, no les importa. Yo la verdad es que en todas estas semanas los viajes cementerio tras cementerio, y a veces algunos que nos pedían que ni los grabáramos porque eran gigantescos, enormes, pero no se perdía la vista de hombres que, bueno, y mujeres que podían hacer un futuro. No sé qué decir en este momento, porque salvo que la pena me invade, y la negación del crimen es mucho peor, de verdad, que es mejor callar, pero negarlo. Espero que los que apoyen tanto y tanto quieren a Rusia y tanto quieren a Putin podían venir aquí. No les va a pasar nada, te lo aseguro. Aquí les cuidaríamos, pero podían dar una charla o presentar libros o explicarle al pueblo ucraniano qué se siente cuando toda su familia está en el cementerio. En cada pueblecito pequeño, cementerio. Y aquí, todos los que solo son un número. Los que llevaban uno tras otro a fusilar.
Es tremendo. Es tremendo ser un número. Me decía hace un momento Victoria, me decías hace un momento que en vez de plantar parques, que José está muy sorprendido por nuestra naturaleza y podríamos plantar más, podríamos plantar espacios para hacer este mundo más verde, más bonito, y plantamos cementerios. Plantamos cementerios de los militares, de los niños, de las mujeres, que sí, que ni siquiera tienen números para honrarlos, ni siquiera tienen nombres para honrarlos, solo números. Y, ¿sabéis? Lo que pasa es que mucha gente no ha sido enterrada porque los bombardeos, los misiles, no habían dejado nada de ellos, no habían dejado restos, así que mucha gente pues se quedó sin enterrar. Independientemente de los torturados, de los asesinados a manos rusas directamente, los bombardeos hicieron el resto, la artillería hizo el resto. Estoy aquí en Ucrania, en Bucha, porque me sentó muy mal, me sienta muy mal, me sentó fatal que la gente, personas que se supone que tienen una cultura estupenda y se sientan a debatir, estén del lado ruso de tal forma y manera que estén discutiendo, que incluso la ONU y periodistas españoles que estuvieron en el sitio, en la zona, que habían sido asesinados y todavía lo ponían en duda. Qué desvergüenza, ¿eh? Es que en España tenéis una lotería, ¿cómo se llaman? 3, ¿no? Sí. Esta Lotería Nacional. Aquí solemos decir que es la pregunta de lotería. Si me toca a mí hoy, o si me toca mañana, o si toca a alguien de mi familia morir. Es una lotería de muerte, una verdadera ruleta rusa, y de verdad es rusa porque yo no sé, por ejemplo, si hoy por la noche no cae un misil en mi casa, o por ejemplo aquí yo tuve suerte de no estar en estos lugares en la ocupación, así que es la cosa de suerte, de lotería. Mientras vosotros ganáis dinero o lo perdéis en loterías, nosotros ganamos o perdemos vidas en la lotería. Ayer fue un buen ejemplo. Ayer estábamos tan cerca de la zona fronteriza, bueno, tan cerca a metros. Es decir, ellos estaban allí y nosotros aquí. Y bueno, Victoria se quedó en el pueblo de abajo, ¿no? Y subimos, bueno, una lotería, como dice ella. Tumba sin nombre y con un número. Qué desgracia, ¿eh? Y que nadie pida disculpas a veces. Que aunque tengan un pensamiento, soy comunista, o soy tal, o soy nacionalista, pero que R defendiendo a ese país, al invasor, ya está bien, ¿eh? Es una vergüenza, yo me siento avergonzado a veces de que esa misma gente no venga aquí y dé un mitin aquí y nos lo explique. Seguramente no tendrían palabras, o explicarle al pueblo ucraniano qué se siente cuando toda su familia está en el cementerio. En cada pueblecito pequeño, cementerio enorme, de chicos y chicas que no deberían de estar, de hombres y mujeres que no deberían de estar. Es que toda esta parte de aquí no debería de estar. Estos son chicos y mujeres, hombres de aquí de Bucha. Sin palabras.